Tema 7. Artículo 29 constitucional. Introducción. Buenos días, compañeros y docente. Hoy en esta presente sesión les hablaré sobre 10 subtemas muy importantes para la suspensión de derechos fundamentales. Dichos temas que se encuentran reconocidos en la Constitución. Tenemos que recalcar que en el artículo 29 es uno de los principios más importantes del derecho, en el cual se suspende de manera temporal algunos de los derechos del gobernado, para que el Estado y sus órganos lleven una actuación más efectiva. Vemos cómo dentro de las concepciones filosóficas abstractas entendemos que es la cesación de la vigencia del orden jurídico en aquellos aspectos que signifiquen un obstáculo para el poder político. En sí, es la actuación gubernativa para prevenir o remediar los trastornos políticos inherentes a una situación anómala de peligros que puede darse en el Estado o en la sociedad. Y esta situación debe desplegarse de manera pronta para que pueda conseguir resultados positivos, y esto es la suspensión de derechos. Causas. En las causas de la suspensión de derechos fundamentales, que viene a ser el artículo 29 de la Constitución, menciona como causas específicas que origina el estado de emergencia, que provoca, a su vez, la suspensión de derechos. Las siguientes: la invasión, que es la penetración en el territorio nacional de fuerzas armadas extranjeras, la perturbación grave de la paz pública y cualquier otro que ponga a la sociedad en peligro de conflicto, esto es, en guerra, epidemia, etc. Casos en los que procede. La restricción o suspensión debe estar fundada o motivada en los términos establecidos por la Constitución Federal, proporcional al peligro que se combate, y todo esto basado en la legalidad, la racionalidad, la proclamación y la publicidad. Las autoridades que intervienen son el Poder Ejecutivo Federal, el Gabinete, la Procuraduría General de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión. Alcance del decreto. En el alcance del decreto, tiene que ser en población en general, en todo territorio nacional o en un determinado lugar, no aplicable a una sola persona, y no puede dejar de su alcance a individuo o grupo determinado. Aplicabilidad y vigencia del mismo. Se establecerá el tiempo por lo que se solicita la autorización para suspender garantías. La Constitución no señala tiempo máximo de duración de la suspensión de garantías, solamente sostiene que deberá tener vigencia por un tiempo limitado. Facultades extraordinarias. Como hemos indicado, el procedimiento previsto en el artículo 29 constitucional tiene como fin la suspensión de garantías, pero también, en relación con esta, el otorgamiento de facultades extraordinarias a favor del Ejecutivo Federal, por lo que la solicitud no solo será referente a la suspensión, sino también a la concesión de las indicadas facultades. Ahora bien, en la medida que hemos dicho el otorgamiento de facultades extraordinarias, no se refiere a la autorización para suspender garantías, ni a la posibilidad de actuar administrativamente, pues esta facultad ya la tiene el Ejecutivo. Se entiende que dicho otorgamiento de facultades se refiere en específico la posibilidad de legislar. Las leyes emitidas por el Presidente de la República en estas circunstancias son denominadas leyes de emergencia. El sentido de toda constitución racional es procurar un sistema de organización que permita formar una voluntad política e instruir un gobierno capaz de gobernar. Ante las situaciones previstas por el artículo 29 constitucional, la voluntad política se contendrá una gran medida en una sola autoridad que pueda hacer frente a las circunstancias que motivan el estado de excepción, permitiéndole legislar y aplicar administrativamente las propias normas. En este aspecto, es importante no confundir el decreto de suspensión con el otorgamiento de facultades extraordinarias, puesto que son actos diversos. Más aún, es jurídicamente posible que el Congreso autorice al Ejecutivo la suspensión de garantías, pero le niegue el otorgamiento de facultades extraordinarias.
Por otra parte, un análisis requerido respecto del otorgamiento de facultades extraordinarias es el relativo a las autorizaciones que se otorguen al Ejecutivo por el Congreso de la Unión, que permite la creación de leyes, que además de hacer caso omiso a los derechos fundamentales suspendidos, vayan en forma directa en algún principio o precepto constitucional que no constituya propiamente una garantía individual. Es decir, la cuestión a visualizar es el momento en el que el presidente emita las leyes necesarias para hacer frente a las crisis, además de hacer caso omiso a las garantías suspendidas. Puede violentar normas constitucionales diversas, por ejemplo, atribuyéndose facultades para juzgar o subordinar las autoridades estatales y municipales a las federales. Ejemplo, la Constitución regula dos supuestos en los que se pueden producir la suspensión de derechos y libertades. Una, la suspensión general, que es en los supuestos relacionados en el estado de excepción, en situaciones de crisis que ponen en peligro la seguridad interior o exterior del propio estado, y que no pueden ser solventadas por procedimientos ordinarios de policía o defensa. Por otra parte, la suspensión individual, en relación a la investigación o actividades de bandas armadas o elementos terroristas, cuya extensión o límites los establece la propia Constitución, en concordancia con lo establecido en Convenio Europeo. Prevenciones generales. Inciso A. Las garantías se les denominó garantías individuales, por el individuo y su titular, y el título primero constitucional, artículo primero a 29. Se denominaba las garantías individuales, pero como los artículos 27 y 123 contienen garantías en materia agraria y del trabajo, respectivamente, se les denominó garantías sociales, y como otras garantías también están diseminadas en la Constitución. Se les denominaba garantías constitucionales y finalmente garantías del gobernado, mismas que para Alberto del Castillo son medios jurídicos de protección de los derechos del hombre frente a las autoridades públicas, previstos preferentemente en la Constitución y en otras normas legales. Derechos sociales. Los derechos sociales son un conjunto de normas jurídicas que es establecer y desarrollar principios y procedimientos protectores a favor de individuos, grupos y sectores de la sociedad económicamente débiles para lograr su conveniencia con las otras clases sociales. Los sujetos del derecho sociales son, por un lado, las clases sociales desvalidadas, clase social trabajadora como sujeto activo, y por otro lado, las clases sociales que dominan la riqueza del país como sujeto pasivo. En este sentido, estos derechos tienen por objeto regular la relación entre ambas clases sociales. Antecedentes del derecho social. Los que participamos en las luchas políticas, económicas y sociales de 20 años a la fecha, percibimos con total nitidez que desde el inicio de las luchas históricas y de la actualidad, los pobres de este país como clases y fuerzas productivas de obreros, campesinos e indígenas como vanguardia permanente, y las clases de profesionistas e intelectuales, identificados como amas de casa, artesanos, vendedores ambulantes, estudiantes y desocupados, con gobernancia con los tres primeros sectores. Hemos empezado en este nuevo milenio a crear, más que demandar una nueva nación. La caída del sistema electoral del 88, la permanente ocultación al ambulamiento de resultados electorales a la fecha, antes y después de 78 años priistas, de los cuales últimos 13 años en contubernio con el PAN, y de la permanente traición en consecuencias de las izquierdas siniestras, han permitido una constante y permanente represión del pueblo, por lo que las constituciones anteriores a la de 1917, de la cual se deriva la actual, y como común denominador antes y después del 17,
Ambas constituciones son transgredidas en todos sus preceptos sociales, los que hace evidente se empalmen en una visión de todos sus preceptos sociales, pasado y presente, en la continuidad de las luchas por un nuevo proyecto de nación, que sustente fundamentalmente en el derecho social. Ha sido una constante que, en todos los momentos de crisis del país, así como los del resto de la humanidad, exista la necesidad de establecer posiciones de derechos sociales primero, posiciones de derechos políticos después y posiciones de derechos jurídicos al final, para el amplio desarrollo de la conciencia social de transformar el Estado, secuestrado no solo por un partido político, como se nos pensaba, lo que clarifica la alternancia en una sola clase política empresarial, hoy totalmente palacio, burguesía política, en el poder antes y después del PRI. Derechos de los campesinos. En el artículo 17 señala: los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, y en el especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua y los bosques, así como para utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un nivel en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura, y recomienda a los estados la forma agraria para facilitar el acceso equitativo a la tierra y su función social, evitando la concentración. En el artículo 15 resalta: los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocidos por muchos estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. De esta manera, la ONU reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Derecho del consumidor. Primero debemos saber si existe la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual se encarga de proteger a cualquier consumidor, ya sea en una persona física o moral, que adquiere o disfruta de ser destinatario final de algún bien, producto o servicio. Esta ley también se encarga de regular al proveedor, ya sea una persona física o moral, que en determinados del Código Civil Federal es aquel que ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso de bienes, productos y servicios. Con esto quiero decirles que el apoyo de la Profeco y con este respaldo de las garantías esenciales que ofrece la Ley Federal de Protección al Consumidor, el poder adquisitivo está protegido de abusos por parte de los proveedores o prestadores de servicios que no respetan los derechos de los ciudadanos. Derecho del trabajador. El derecho laboral o derecho del trabajo en México tiene su origen en acontecimientos históricos, políticos y económicos. En el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra los derechos y garantías laborales. La legislación laboral en México se encuentra federalizada. Nuestro régimen laboral se encuentra unificado por disposición en el artículo 123 constitucional, en virtud de que es el Congreso de la Unión quien tiene la facultad de expedir leyes sobre el trabajo. En el año 2011 se llevó a cabo la reforma constitucional al artículo primero, contemplando y garantizando los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que México es parte. Esta reforma constitucional se hizo extensiva a diversos numerales constitucionales, entre ellos los artículos 5 y 123, y en virtud de ello, toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil o a la profesión, industria o comercio que le convenga siempre que sea lícito. Además, la Ley Federal de Trabajo
otorga un tratamiento equilibrado al trabajador y patrón en las relaciones laborales. Con esto concluyo mi exposición. Que tengan un buen día.